todos, buen día. Mi nombre es Daniela Alonso, soy CAM del equipo de Viva Anuncios y el día de hoy les vengo a platicar cómo los millennials estamos reinventando la compra de inmuebles en México. Primero, entendamos cómo funciona esta generación. Durante muchos años hemos escuchado al respecto de esta generación como una generación que en los últimos años ha cambiado la forma de ver el mundo. Nos han descrito como unos niños insoportables, como generación inmadura y que no sabemos al respecto de lo que queremos de nuestras vidas. Les confieso, yo soy parte de esta generación millennial. Sin embargo, tenemos que entender cómo somos en esta generación y a partir de cuándo nosotros estamos considerados como generación millennial. La generación millennial nace a partir de 1981 y hasta 1997. Y aunque no lo crean, los millennials estamos considerados como la mayor fuerza laboral y la mayor fuerza de consumo. Entonces, tendremos que entender cómo pensamos, cómo funcionamos y a partir de ahí, cómo podremos entonces venderle a los millennials desde un lápiz, una pluma, un celular y entonces, cómo podríamos venderles una casa, ¿no? Un bien raíz. Después de los millennials sigue la generación Z, que son los centennials, es decir, la generación más diversa, quienes nacieron a partir de 1998, pero eso lo dejaremos para la siguiente plática. Un millennial se deriva obviamente a partir de la palabra milenio y se refiere efectivamente a toda la generación que vivió el cambio de milenio. Entonces, nosotros obviamente los millennials vivimos todo lo que pasó a través de antes de los 90 y el cambio del milenio del 2000 en adelante. Obviamente esto es bien importante y yo siempre lo he dicho, ¿no? Grandes marcas probaron con nosotros. Antes de nosotros no existía Apple, antes de nosotros no existía BlackBerry, por ejemplo. Las páginas de e-commerce como Amazon, Facebook y estas páginas no existían. Entonces, estas páginas llegaron a probar con nosotros. Apple obviamente no sería lo que es si no hubiera probado con la generación millennial. Facebook no sería lo que es si tampoco hubiera probado con nosotros. Instagram, Twitter. O sea, los millennials fuimos la generación del cambio y con todas estas grandes marcas, pues obviamente existen en función a esto. Los millennials, pues obviamente llegamos para quedarnos, ¿no? Al final esto es bien importante. Por primera vez, los millennials somos la mayoría de compradores en México y esto es bien importante y estas cifras son súper interesantes. Entre 2016 y 2018, los millennials éramos el 33% de los compradores de hogar. Para 2019, el 50% de los créditos Infonavit fueron otorgados a millennials. De aquí es bien importante que partamos de un punto, ¿no? En México solamente vamos a comprar 1.118 casas en toda nuestra vida, ¿no? Esto es una cifra bien importante. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que solo compramos la casa por la que ahorramos toda nuestra vida, la casa de nuestros sueños, la casa por la que vamos a heredar a nuestra familia, no sé, ¿no? Pero la generación millennial está empezando a invertir un poco más joven. ¿Esto qué quiere decir? Que los millennials no estamos viendo el comprar una casa como solo una propiedad. Tal vez lo que va a pasar con la generación millennial es que estamos comprando una casa a manera de inversión y que tal vez esta casa la vamos a vender en algunos años y que tal vez esta casa no la queremos para vivir, sino que la vamos a rentar y entonces en algún momento vamos a comprar una segunda casa o una tercera casa. Esto tal vez nos va a ayudar a que el promedio de compra de casas por mexicano aumente a futuro, ¿no? Para 2020 se estima que el 63% de los compradores de hogar será millennial. ¿Esto qué quiere decir? Que 40 millones de mexicanos millennials van a comprar una casa en 2020. Entonces, esto es una cantidad enorme porque ahí es donde tenemos que encontrar el mercado al que ustedes le van a vender propiedades este año y al cual ustedes tienen que atacar y al cual tienen que saber cómo le van a hablar y al cual tienen que saber cómo se van a dirigir porque efectivamente los millennials con una llamada no nos quedamos tranquilos, con un correo tampoco nos quedamos tranquilos, somos una generación que nos urge la información, que queremos todo en el momento y que queremos mil cosas, ¿no? Y que más adelante les voy a platicar cómo lo hacemos, pero en realidad necesitamos encontrar cómo les vamos a vender a los millennials. Y es entonces que les hago esta pregunta. ¿Ustedes ya están listos para venderle a los millennials? ¿No? Entonces, vayamos hacia allá, ¿no? Para entender esto, vamos a entender y vamos a desmenuzar poco a poco cómo es esta generación. La generación millennial es la generación que más ha invertido o que más tiempo ha pasado educándose. Quiere decir que es la generación más escolarizada. Le llamamos la generación más educada, no es la más educada, simplemente la generación que ha alcanzado mayor
grado académico. ¿Por qué? Porque al final es la generación que hoy sigue viviendo en casa de sus papás, ¿no? Tal vez ustedes, papás de millennials, siguen teniendo un millennial de 30 y tantos años viviendo en su casa hoy, ¿no? Y al final estos millennials no se van a salir de casa de sus papás porque están teniendo la oportunidad de estudiar una maestría, un doctorado, hacer tal vez una segunda carrera. Estadísticas de México, estadísticas del INEGI, estadísticas de universidades nos dicen que el 49% de los millennials tiene hoy estudios superiores, ¿no? Esto quiere decir que hicieron universidad, maestría o algún posgrado. Entonces también es una generación bastante preparada, que les gusta estudiar y que pues al final tienen el apoyo atrás de los papás que les permiten esta posibilidad, ¿no? Pero es una generación muy preparada y pues obviamente esto también nos va a ayudar al futuro, ¿no? También obviamente es una generación que ha crecido con la tecnología y esto también, esto es bien importante porque esto nos ha hecho ser una generación bastante acelerada, ¿no? O sea, la tecnología para nosotros es muy importante, vivimos con el celular en la mano, todo es a través de un clic, nos llaman la generación on demand y ahorita se los voy a platicar un poquito más adelante, ¿no? Pero esta lámina, por ejemplo, la vemos en donde cuánto tiempo les tardó a ciertos productos, a ciertos servicios llegar a 50 millones de usuarios. Por ejemplo, a una aerolínea le tardó 64 años llegar a 50 millones de usuarios, ¿no? O sea, cuánto es una vida completa llegar a 50 millones de usuarios, mientras a una aplicación como Pokémon To Go le tardó solamente 19 días, ¿no? O sea, y todos nos acordamos de este Pokémon To Go donde íbamos cazando las pelotitas de Pokémon por toda la ciudad a través de la realidad virtual, ¿no? O algo muy similar a lo de Chewbacca Mom, que igual algunos de ustedes no la conocen, es una aplicación de Facebook Live en donde a través de una máscara te pones, en el celular te pones los ruidos de Chewbacca y empiezas a hacerlos. Y a esta aplicación solamente le tardó 24 horas a llegar a 50 millones de views, ¿no? Que son 50 millones de usuarios. ¿Qué tan rápido corre la tecnología y qué tan rápido nos absorbe en esta nube? ¿Y qué tan rápido entonces la generación millennial o las generaciones después de nosotros los millennials van a jugar con la tecnología y absorben la tecnología que hoy en día todo lo hacemos a través de ella, ¿no? Viviendo hoy en una etapa de cuarentena en donde todo se vuelve a través de videollamadas, buscamos obviamente la velocidad de la tecnología, del internet, del celular, en donde buscamos tal vez hacer una firma electrónica, mandarle los papeles al cliente digitalizados, todo es tecnología, todo es tecnología y una vez más nos demuestra que la tecnología pues, nos pone al alcance de todos los clientes y de todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces esto también es bien, bien importante. La generación millennial pues también es una de las generaciones que más ahorra, aunque ustedes no lo crean. ¿Qué pasa? Pues vimos cómo nuestros papás sufrieron crisis, la famosa crisis del 94, la devaluación del peso, o la crisis del 2008, ¿no? Entonces vimos cómo nuestros padres perdieron casi todo lo que tenían. Entonces esto también nos ha hecho que nos preocupemos y que veamos cómo entonces tenemos que pensar en el futuro. Y de aquí también viene el que estemos viendo que el invertir en bienes raíces es una muy buena razón para cuidar nuestro capital y que lo estemos haciendo desde edades tempranas o tal vez desde los 30 o los 40 años. Ojo, no vamos a invertir en cualquier cosa, no vamos a invertir en tal vez propiedades caras, porque pues al final no tenemos la capacidad de hacerlo, pero en realidad estamos pensando en que tenemos que ahorrar y en que tenemos que hacer muchas cosas para el futuro, porque no queremos que nos pase lo que les pasó a nuestros padres con las devaluaciones y con las crisis mundiales económicas. Entonces, hoy somos una generación que estamos ahorrando bastante. El 48% de nosotros ahorramos, ¿no? Entonces, no ahorramos tal vez mucho ni ahorramos poco, pero estamos preocupados por lo que puede pasar al futuro y tenemos muy en la mente lo que les pasó en las devaluaciones de hace algunos años y cómo la economía familiar se vio afectada por esto. Entonces, pues ahí la verdad es que también es una cosa muy importante de la generación millennial. ¿Qué pasa y cómo pasan estos datos de los millennials, no? Pues para el 2020, o sea, para este año, el 50% de la población mundial es millennial. Ya la mitad del mundo somos millennials, los estamos conquistando, ¿no? El 23% de los millonarios del mundo son millennials. Esto también es bien importante porque pues ahí tenemos, por ejemplo, al dueño de Facebook, que es un millennial famoso por la vida y que tú lo ves en la calle y lo ves siempre vestido con las mismas t-shirts o con las mismas camisas y que tal vez no damos un peso por él, pero pues, sin embargo
luego Mark Zuckerberg es de los millonarios más famosos del mundo y más ricos del mundo, ¿no? Entonces, también en México el 46% de la fuerza laboral hoy es millennial y se estima que para el 2027 el 75% de la fuerza laboral va a ser millennial, ¿no? También algo bien importante es que cifras de la OCDE dicen que en México los millennials somos la mayor fuerza de trabajo. Se estima que trabajamos 2.255 horas anuales. Esto es muchísimo en comparación a otros países, pero como se los dije en un inicio, somos una generación en donde la fuerza de trabajo y cuando algo nos apasiona y cuando algo nos gusta, lo hacemos y trabajamos muchísimo, pero también tenemos el lado malo que podemos desertarlo cuando algo no nos gusta o cuando no nos sentimos motivados, pero al final hoy estamos considerados como una de las fuerzas laborales más grandes o con mayor capacidad de horas laborales a nivel mundial, los mexicanos millennials, ¿no? 33% de nosotros trabajamos más de 55 horas a la semana. Uno de cada 4 millennials tenemos un salario, bueno, están considerados como un salario promedio arriba de 12,000 pesos mensuales, lo cual también ya nos pone ahí en el radar de viviendas o de compradores de vivienda. Y pues como se los decía en un inicio, bueno, en unas láminas anteriores, el 49% de los millennials ya cuentan con alguna licenciatura, algún posgrado o alguna maestría, lo cual los hace una generación o de las generaciones con mayor escolaridad actualmente. Pues obviamente ya conociendo un poquito el background de los millennials y cómo están formados y qué tienen en la mente y cómo obviamente están pensando y qué están haciendo, pues intentamos ahora sí cómo le vamos a vender a un millennial, ¿no? Porque pues eso es lo que nos interesa. Pues obviamente los millennials, el 72% consideramos, o sea, según las cifras, que es importante comprar una vivienda. Esto sí, no se lo vamos a rebatir a nadie, es muy importante tener una vivienda. El 80% de ellos considera que tener dinero para el retiro es muy importante, o sea, eso sí, ¿no? Se los dije hace ratito, vimos las crisis familiares, entonces ahorrar para el retiro y saber que vamos a retirarnos con una vejez digna también es bien importante y que no vamos a depender de nadie, es mucho más importante para nosotros. Sin embargo, el 50% de los millennials consideramos que el matrimonio es hoy es una importancia. ¿Qué pasa? Pues no vemos al matrimonio como algo importante en nuestras vidas, sí al amor, sí a la pareja y sí a estas cosas, pero ya la institución del matrimonio no está siendo algo importante porque al final estamos preocupados por qué va a pasar, por cómo voy a construir un futuro, cómo voy a tener una casa, cómo voy a tener un retiro, cómo voy a tener muchas más cosas antes del matrimonio. Y lo mismo pasa con los hijos o con la familia. El 44% de los millennials considera que tener una familia o hijos, por ejemplo, también ya no son tan relevantes en este momento, ¿no? De sus vidas. Hablando obviamente de la edad de compra, pues también esto ha cambiado, ¿no? Antes cuando las generaciones anteriores se casaban jóvenes, tenían hijos, pues obviamente ellos también buscaban salirse de sus casas y rentar una propiedad o comprar una propiedad, tal vez en ese momento con ayuda de sus familiares o de sus papás, entre los 23 y los 26 años. El día de hoy, o con la nueva generación millennial, actualmente los millennials como se salen tarde de su casa y obviamente terminan de estudiar tarde y están haciendo una maestría o un doctorado, cosas por el estilo, están comprando una propiedad promedio a los 29 años, ¿no? Pero también es una edad interesante porque al final nos da oportunidad de comprar una segunda o una tercera oportunidad más adelante, ¿no? Un millennial, pues al final somos criticados por mil cosas, ¿no? Porque al final siempre estamos pegados al celular, porque no convivimos mucho, porque mil cosas, pero al final somos una de las generaciones con mayor información. Nunca vamos a comprar algo o nunca vamos a ir por un producto o por un servicio sin haber hecho una investigación exhaustiva del mismo, ¿no? O sea, al final tenemos mil información en el celular, mil información disponible en internet. Hay blogs, hay páginas, hay research, hay todo disponible y yo, por ejemplo, soy una de ellas. O sea, yo compro todo en línea. O sea, la verdad es que a mí, por ejemplo, esta etapa de estar encerrada en casa y llegan paquetes a mi casa,
esto funciona igual en cuarentena o no en cuarentena, ¿no? Eso sí se los digo porque al final yo pido y pido cosas siempre, pero en realidad siempre que pido algo, siempre estoy haciendo una investigación de si funciona, no funciona, qué experiencias tuvieron los usuarios, cuáles son las buenas, cuáles son las malas, o sea, empiezo a leer todo al respecto y eso me sirve mucho para decidir si hago una compra o no, ¿no? No solo porque me gusta, porque esté bonito o porque sea barato, sino porque al final siempre tengo que hacer una investigación de qué está pasando con el resto del mundo que ya lo probó y qué me van a decir al respecto, ¿no? Y lo mismo pasa cuando vamos a comprar una propiedad, ¿no? Al final nosotros cuando vamos a comprar una propiedad, las tres cosas más importantes obviamente es qué tan próximo es al trabajo, ¿no? Eso es básico, ¿no? Qué tanta seguridad hay en la colonia donde vamos a vivir y la plusvalía que nos va a aportar este inmueble. Estas son las tres cosas más importantes que nos importan al momento de comprar un inmueble y las cuales antes de contactar a un asesor inmobiliario ya hicimos toda la investigación. Esto es bien importante porque ahí les estoy dando ya tres pistas sobre el lenguaje que ustedes tienen que tener en común con un millennial. Si él ya hizo esta investigación y los está contactando a ustedes, es porque él ya sabe al respecto de estas tres cosas. Y si les está preguntando algo al respecto, los está poniendo a prueba, ¿no? Eso es básico. Entonces, si ustedes van a venderle a un millennial o van a atender a un millennial, ustedes tienen que saber información de dónde trabaja, qué tan cerca le queda, cuál es la plusvalía que va a tener este inmueble a 3, 5, 10 años y cuál es obviamente la seguridad o los servicios que esta colonia donde está el inmueble tiene, ¿no? Entonces, también obviamente somos una generación que no buscamos perfección. Ya nosotros, por ejemplo, se puso de moda este famoso término vintage, en donde remodelamos las cosas y al final las cosas tienen este aroma o este aire a que es algo remodelado y es algo viejo y en función a esto, pues sacamos más valor y más provecho por nuestro dinero. Entonces, el 67% de los millennials está dispuesto a comprar una propiedad que cumpla con los tres criterios anteriores y que al final pueda ser remodelada, ¿no? Y entonces es una casa vintage y es una casa remodelada por ellos y es una casa que tiene un aire viejo, ¿no? Estas famosas casas en las colonias antiguas, Juárez, Roma, Condesa o en alguna otra colonia antigua, tal vez Polanco, por ejemplo, y al final ellos sienten que sacaron mayor valor por su dinero y al final ustedes están cumpliendo con el objetivo de enseñarle al millennial un predio, una propiedad con las tres características, plusvalía, seguridad y cercanía al trabajo, y él está remodelándola según sus gustos, ¿no? El 63% de los millennials, pues lo que decimos es buscamos todo a través del celular, ¿no? Y las propiedades no son una excepción, ¿no? Todo lo hacemos con Google, que es al final el navegador o el buscador de todo lo que tenemos. Y pues todo lo hacemos a través de las fotografías, ¿no? O sea, ubican, me imagino, Instagram, las famosas historias de Instagram, en donde lo que te muestran no es una foto. Hoy Instagram es uno de los principales formas de vender para las marcas y lo que hacen es suben una foto y si la foto te cautiva, pues obviamente esta foto tú le vas a dar clic, vas a entrar a la historia y vas a encontrar la información de la marca, vas a darle like a la marca o follow a la marca y vas a empezar a seguir la marca, ¿no? Entonces, esto es la manera de tener seguidores y de captar seguidores y de captar posibles compradores, ¿no? Entonces, esta es la manera en la que hoy Instagram ha tenido o ha empezado a tener tanto seguimiento, tanto auge dentro del mercado de los millennials y es por eso que es tan importante para las marcas, ¿no? Entonces, pues obviamente cuando le vendes a un millennial, lo primero que tienes que tener es una foto interesante, una foto que lo cautive, una foto que capte su atención, ¿no? Eso es básico, es como cuando subes una foto a un portal, por ejemplo, a Viva Anuncios, piensa que la primera foto es tu foto en Instagram, ¿no? Si es la foto de tu historia en Instagram. Entonces, si eso va a pasar, no entiendo por qué de repente en el portal nos encontramos fotos como esta, ¿no? ¿No? El famoso perrito brincando o la famosa ropa interior en el tendedero, pues al final eso no va a causar ninguna atención de ningún millennial y tampoco creo que de nadie, ¿no? O sea, ni de un millennial, ni de un centennial, ni de un baby boomer, de ninguna generación. Esta foto en final no va a vender nada, ¿no? Para un millennial lo que les digo es tenemos que subir una foto interesante, una foto que lo cautive, pues entonces subamos una foto como esta, donde subes una alberca, una estancia bonita, una palapa, o algo que sea realmente así que le diga al millennial, ven, te estás perdiendo de tenerme, o sea,
que lo cautive y que haga que se detenga 10 segundos, que es la duración de una historia en Instagram, y que entonces en ese momento te dé follow, ¿no? Que te siga y que le dé like a tu perfil de Instagram y que entonces a partir de ahí ya pueda ver todas tus historias o todas tus publicaciones y que entonces ya sea tu posible comprador o tu posible seguidor. Eso es lo que queremos. Y que entonces también lo sea a través de los portales. O sea, imagina que todo esto lo vas a replicar en tu página de Facebook, en tu página online, en tus portales, en todo lo que hagas, ¿no? En los brochures que mandas, en las fichas técnicas. Al final, un millennial es así. Y si lo vas a hacer en una sola cosa, lo tienes que replicar en todas las demás porque es la forma en la que hoy le vas a vender a un millennial. Entonces, tienes que captarlo a través de una imagen clara, de una imagen sencilla y de una imagen que llegue así, matadora, a captar su atención en un momento. Al final, los millennials, lo que les decía, vamos a investigar todo al respecto de la persona que nos está atendiendo o de la posible persona o servicio que vamos a comprar, ¿no? Entonces, tenemos toda la información disponible en Google, tenemos toda la información disponible en redes, tenemos la información disponible en todo, ¿no? Es por eso ahí cuando les digo a mis clientes que llegan y me dicen, Dani, es que no tengo tiempo y entonces ya abrí Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, que ahora está súper de moda, abrí todos los perfiles de redes sociales, ya tengo página web, ya tengo todo, ¿no? Y entonces lo que les digo es, perfecto, me encanta tu entusiasmo, o sea, me encanta toda la actitud que tienes, pero al final si siempre me dices que no tienes tiempo, que eres tú solo, que eres un inmobiliario, un empresario independiente, que al final te la vives mostrando propiedades de lado a lado. Entiendo el tema, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a alimentar estas redes sociales, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a dar mantenimiento a estas redes sociales por lo menos una vez al día, una vez cada tercer día? Porque viene el otro lado, ¿no? O sea, si yo millennial estoy investigando sobre algún posible inmobiliario o algún posible persona que me va a atender para venderme una propiedad y entro a un Facebook que hace, no sé, 6 meses no tiene eh, movimiento o no tiene una sola publicación, pues literal, o sea, sonará muy feo lo que voy a decir, pero yo pienso, bueno, esta persona ya no existe, ya se murió, ya no se dedica a esto. Entonces, en lugar de darme confianza, al contrario, me da desconfianza y entonces voy y busco a la siguiente persona. Al final, cuando van a tener una red social, esta red social tiene que estar activa, tiene que estar en movimiento, tiene que tener contenido. Obviamente este contenido no tiene que ser de venta siempre, porque al final también esto molesta a la gente y va a dejar hacer que la gente te siga, pero tienes que estar compartiendo contenido, tienes que estar compartiendo cosas de actualidad, tienes que estar compartiendo mil cosas, ¿no? Y entonces, si no le das atención, entonces esto sale contraproducente. Yo siempre lo que les digo a mis clientes es, si vas a tener una red social, que esa red social la puedas atender. Si vas a tener 5, que esas 5 las puedas atender, ¿no? ¿Por qué? Porque los millennials vamos a investigar todo de ti, ¿no? Vamos a investigar tu página web, vamos a investigar tus redes sociales, vamos a investigar si perteneces a alguna asociación, vamos a investigar todo antes de contactarte. Entonces, cualquier cosa buena o mala, eso nos va a crear un criterio y en función a eso te vamos a buscar. Hoy el Internet es nuestro amigo o también puede jugar en nuestra contra. Entonces, cuiden mucho, por favor, todo lo que ustedes publican de ustedes mismos en Internet o toda la información que ustedes suben en Internet, todo lo bueno que hacen, por ejemplo, de repente cuando asisten a alguna capacitación, suban fotos, eso también eso también ayuda a su perfil. Creen todo este historial de lo que hacen, de las cosas buenas que hacen, de que salen y muestran propiedades, obviamente cuidando la información de los clientes y de las propiedades, también las direcciones y estas cosas. Pero de repente hay gente, yo tengo clientes que son súper movidos en internet y entonces te transmiten esta confianza de decir, pues el día que yo vaya a rentar o vaya a vender una propiedad o al revés quiera comprar una propiedad, lo voy a hacer con ellos, ¿no? Porque al final todo el tiempo están con su equipo, están subiendo cosas de lo que ellos hacen, de cómo lo hacen y eso. Y entonces piensen que nosotros millennials es lo que vamos a encontrar en sus redes y en sus páginas y que pertenecen a una asociación, eso nos da seguridad. Y entonces, pues eso es lo que estamos transmitiendo, ¿no? Entonces, ahí se los dejo de tarea para que cuiden toda la información de lo que hacen en Internet.
Lo mismo pasa con las fotos de perfil, ¿no? O sea, y esto hablo de las fotos de perfil de Facebook y de las fotos de perfil de WhatsApp. Yo sé que de repente no podemos tener dos celulares, eso también es muy, muy pesado, ¿no? Y de repente cuando tenemos un solo celular y usamos nuestro WhatsApp, al final es nuestro WhatsApp personal y nuestro WhatsApp de oficina, eso es también lo mismo. Pero de repente las fotos que subimos o la foto de nuestro perfil de WhatsApp no tienen nada que ver con un tema profesional, ¿no? Imagínense que un millennial nos va a contactar por primera vez en WhatsApp y la primera foto que ve es esta, ¿no? De un perrito de cumpleaños. ¿Qué profesionalismo entonces le estamos transmitiendo a esta persona cuyo primero contacto con nosotros es a través de una foto de WhatsApp, ¿no? O sea, está diciendo entonces, estoy llamando a una veterinaria, a una pastelería o realmente estoy hablando con un inmobiliario profesional, ¿no? Al final creo que todos tenemos la posibilidad, por ejemplo, de sacarnos una fotografía de estudio no una fotografía de estudio, ponernos en una pared blanca con, con un saco, un vestido bonito, una corbata y sacarnos una fotografía obviamente que transmita que somos alguien profesional, cuidando obviamente que la gente que nos contacta por primera vez tenga esta impresión de nosotros y pueda hacer un trato con nosotros digno, ¿no? Entonces, cuiden también mucho toda la imagen que transmiten con todas las herramientas de trabajo que tienen alrededor, ¿no? Porque los millennials, todas esas cosas, la verdad es que las califican muy bien, ¿no? Entonces, eso también ahí se los voy a pasar y se los dejo de tarea. Al final, hoy la generación millennial reconocen que los asesores inmobiliarios son el medio correcto para comprar una vivienda, ¿no? O sea, el 75% de los millennials consideran que el asesor inmobiliario es la persona que debe llevarnos de la mano para comprar el inmueble, ¿no? Esto es una cifra sin precedentes en México porque somos la generación que más confiamos en ustedes, asesores inmobiliarios o brokers inmobiliarios, inmobiliarias, agentes inmobiliarios. Esto la verdad es que nunca antes se había visto en México. ¿Qué pasa? Somos una generación que entendemos que, literal, zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, si ustedes son agentes inmobiliarios, ustedes son las personas que nos van a llevar de la mano por todo el proceso. Y ojo, también somos una de las generaciones más preparadas o con mayor estudios y que más investigamos al respecto. No quiere decir que no sepamos lo que está pasando, simplemente sabemos que ustedes son el medio correcto para hacer este proceso. ¿Por qué? Porque como necesitamos las cosas rápido, porque como necesitamos hacer las cosas fluidas, ustedes nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, aquí la verdad es que ustedes tienen la tarea de investigar todo, de ayudarles a los millennials, de contestarles lo más rápido que se pueda, obviamente para no defraudarlos, porque al final el futuro de la industria hoy depende de ustedes, asesores inmobiliarios, ¿no? Entonces, esto también es bien importante. Algo que también tienen que considerar ustedes es que el 25% de los millennials nunca se va a casar, ¿no? Y un 20% de ellos va a comprar una propiedad, obviamente sin estar casado. Entonces, algo que también ustedes tienen que investigar y tienen que estar preparados para que puedan aconsejar a este posible millennial es cómo va a poder comprar una propiedad sin, eh, sin tener un vínculo conyugal, ¿no? O sea, al final va a tener un patrimonio compartido sin este vínculo conyugal. Y esto actualmente en la ley se puede, simplemente va a ser parte del trabajo que ustedes como asesores inmobiliarios van a poder asesorarlo porque al final esto lo va a valorar muchísimo el millennial, ¿no? Muchos de los millennials ya hoy viven en unión libre, tienen una pareja y esta pareja también trabaja y también quiere comprar un inmueble y entonces, ¿cómo entonces los van a asesorar ustedes a estos millennials para que puedan comprar una propiedad compartida? Esto también es bien importante. Y bueno, pues al final, los millennials, pues todo lo queremos, lo que les decía, rápido. Somos la generación que tomamos el proceso de decisión de compra mucho más rápido. Cuando ya tomamos la decisión y vimos todo lo que queremos, en menos de 8 semanas tomamos la decisión de compra, ¿no? ¿Qué pasa? Pues hacemos la investigación tal vez desde semanas antes, meses antes en internet y estamos viendo qué va a pasar. Entonces, ustedes tienen que ayudar al millennial a llevar este proceso rápido. Y ahí es cuando les digo a mis clientes que tienen que aprender a diferenciar qué tipo de clientes están atendiendo. No quiere decir que uno sea más importante que otro, al contrario, todos son igual de importantes. Sin embargo, tienen que entender cuál o a priorizar cuál de las generaciones necesita respuestas más rápidas. Y se los pongo en este ejemplo. Un millennial queremos todo en menos de una hora, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final así nacimos, porque con el clic de un botón compramos una cosa y en menos de 8 horas está en la puerta de nuestra casa.
porque así nos enseñaron, ¿no? Sin embargo, una generación anterior a nosotros, un baby boomer, al final ellos están acostumbrados a esperar, ¿no? Entonces yo siempre lo que les he dicho a mis clientes es, si tú, por ejemplo, estás ahorita atendiendo a un millennial y a una generación distinta a un millennial y ambos te están pidiendo que les envíes una cotización o que ambos te están pidiendo que les envíes un formato de X cosa, yo lo que siempre les he dicho es, atiende primero al millennial, ¿no? Él te agradecerá que se lo envíes en menos de una hora o en menos de 2 horas, ¿no? Porque al final con eso te lo vas a echar a la bolsa y con eso te lo vas a ganar porque le estás satisfaciendo esta necesidad de tener respuestas rápidas. Y luego atiende a tu siguiente cliente, porque a él no le prometiste jamás, ¿no? A ninguno de los dos le prometiste que en menos de tanto tiempo le responderías, pero él no está esperando tener una respuesta en menos de media hora o 40 minutos. Al contrario, si a él le respondes en 2 horas o 2 horas y media, también le estás cumpliendo esta necesidad, ¿no? Entonces ahí al final lo que estás haciendo es que estás entendiendo cómo las generaciones tienen diferentes necesidades de respuesta y cómo las generaciones tienen también necesidades de compra y de información, ¿no? En el caso de los millennials, pues hay que entender o aprender a saber cómo afrontar una compra informada. Los millennials saben perfecto toda la información del sitio, de la propiedad, de la colonia, y al final tú solo los estás llevando de la mano y los estás guiando en el proceso. ¿Y cómo los vas a apoyar? Obviamente con respuestas rápidas y con información clara y precisa de lo que están, de la decisión que están tomando en ese momento. Al final, pues los millennials también necesitamos saber qué es lo que está pasando cerca de donde vamos a vivir, ¿no? Entonces también tú tienes que convertirte en un experto de lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, si de repente cuando les platicas de la colonia, les dices, mira, aquí hay, bueno, identificaste que por ejemplo aman a las mascotas, como hoy los millennials pasan, ¿no? Aquí hay una zona de mascotas, aquí hay vida nocturna, aquí hay restaurantes, aquí hay escuelas de yoga, que también amamos las escuelas de yoga, o aquí hay restaurantes veganos, que de repente ahora se puso súper de moda. Al final tienes que entender que no todo es venta, 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 venta. Al final ellos, lo que te digo, ya tomaron la decisión, simplemente tienes que hablar su mismo lenguaje, ¿no? Y el mismo lenguaje no muchas veces es la venta, sino cómo entonces les estás vendiendo el que vivir ahí es una experiencia de vida y es una experiencia interesante para ellos, porque entonces eso es lo que tú estás apoyándoles o les estás dando extra. Entonces también eso es bien importante. También lo que les decía en un inicio, o sea, somos la generación del mundo acelerado con respuestas aceleradas, nos llaman la generación on demand. Gracias a nosotros existen hoy servicios como Uber Eats o como Rappi, ¿no? Amazon con su servicio Prime, que das un clic a las 12 de la noche y al día siguiente a las 8 de la mañana ya tienes tu producto en la puerta de tu casa. Entonces, tendrás casos obviamente en donde los millennials no hayan hecho toda la tarea, tendrás casos en donde los millennials hayan hecho todo y pues obviamente ya nada más los tengas que llevar de la manita. Obviamente tendrás que guiarlos en el tema de los créditos. Por ejemplo, nosotros dentro de Viva Anuncios tenemos el servicio de Viva Hipotecas, en donde les puedes ayudar a calcular cómo sería su escenario o su panorama de crédito rapidísimo, así no tienes que consultar a ningún banco o a ningún broker hipotecario. Eso lo puedes hacer en Viva Hipotecas en menos de 1 minuto o menos de 2 minutos. La verdad es que el escenario es muy, muy práctico. Entonces, ayúdalos obviamente tú con toda la información que ellos no tengan, pero también demuéstrales que tú sabes, ¿no? Que eres el profesional inmobiliario que ellos necesitan y que los estás llevando en todo el proceso de la mano y que les estás complementando la información que ellos ya hicieron y que tú sabes más al respecto, ¿no? Que tú sabes lo que ellos ya saben y que adicional sabes más, ¿no? Entonces, esto es cuando un millennial le demuestras que realmente necesitan un profesional inmobiliario a su lado y por el cual eh, están tomando la decisión correcta de contactarte, ¿no? Entonces, somos la generación con tiempos de respuesta más rápidos, se los decía hace un ratito. Entonces, por favor, ahí sí prioricen mucho los tiempos de respuesta de un millennial y de las demás generaciones. ¿Cómo vamos a venderlo en millennial? Simplemente lo que les decía, esperamos que ustedes sean expertos y nos lleven en la mano en todo el proceso de compra. Necesitamos nutrir la relación.
Los millennials somos una generación de muchos amigos y muy abierta o muy explícita, ¿no? Entonces, no queremos que alguien nos busque ahorita para vender y no nos vuelva a buscar para toda nuestra vida. La verdad es que eso se ve súper mal. Y al final también ahí tenemos que entender que los millennials podemos recomendar, ¿no? Así como nosotros compramos algo que alguien está tomándose el tiempo de hacer un post y de recomendarnos y decirnos, está genial, cómprenlo. Lo mismo puede pasar con un asesor inmobiliario, ¿no? O con un profesional inmobiliario. Si ustedes nos dan un muy buen servicio y nos ayudan con todo este proceso de compra, créanlo que nosotros nos vamos a tomar el tiempo de decirles a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a toda nuestra familia, de vivir la mejor experiencia con X o Y persona. La verdad es que la próxima vez que ustedes necesiten comprar una casa, que necesiten comprar, rentar, lo que sea, él los puede ayudar, ¿no? De verdad, no nos guardamos los secretos de las buenas experiencias con nadie, al contrario, siempre los compartimos, siempre estamos escribiendo nuestros posts de Facebook en donde contamos nuestras buenas y nuestras malas historias, subimos nuestras fotos a Instagram, todo lo compartimos, somos la generación que más compartimos, nos encanta hacer posts de la vida, de todo lo bueno, lo malo, de lo que comemos, de dónde viajamos, del ejercicio, esto es cierto, ¿no? Entonces, ahí también nutran estas relaciones a corto y a largo plazo. Piensen, por ejemplo, en un millennial que le rentaron una propiedad hace un año. ¿Por qué no le hacen una llamada hoy, no? Y le preguntan cómo vas en esa propiedad, sigues interesado en vivir ahí, oye, ¿no te interesaría comprar una? Al final las generaciones van cambiando, ¿no? O sea, les pongo mi ejemplo. Yo, por ejemplo, he rentado propiedades a lo largo de los últimos años, pero también ya estuve en un proceso de compra, ¿no? Entonces, los millennials vamos cambiando de necesidades y al final también ustedes tienen que nutrir esa relación. Y también los millennials, lo que les decía es, podemos referirles a nuestros amigos. Y algo bien importante es hacer énfasis siempre en los lenguajes que a los millennials nos importan. No siempre es ven y muéstrame esta bonita casa de 2 baños, 2 recámaras, 2 estacionamientos, porque todos sabemos que una casa tiene 2 baños, 2 recámaras y quizá estacionamientos, ¿no? Pero no queremos ver en un profesional inmobiliario una persona que viene y nos demuestra una casa. Al contrario, queremos ver en un profesional inmobiliario a alguien que tiene un lenguaje y nos enseña cosas de plusvalía, que nos enseña cosas de cómo es la vida ahí, que nos enseña cosas de cómo es la seguridad de la colonia o qué servicios tiene la colonia, que nos da extras, ¿no? Porque al final alguien que nos viene y no muestra, lo que les digo, nos muestra cómo es la casa o cómo es la propiedad, eso lo tenemos en cualquiera. Ustedes nos tienen que demostrar que son extra y que son algo más de lo que nosotros necesitamos. Entonces, pues, si ustedes hacen su tarea, obviamente nosotros los millennials los vamos a adorar. Entonces, pues de mi parte es todo. Un millennial, la verdad es que les da las gracias por haberme escuchado. Espero esta información les sirva de mucho. Mi nombre es Daniela Alonso. Cualquier cosa que necesiten, estoy a sus órdenes. Les mando un abrazo muy grande y estamos en contacto.